La segunda parte de este podcast del día de hoy viene con una pregunta, ¿no? ¿Ser normal es ser óptimo? ¿Ser normal es ser óptimo? ¿Por qué? ¿Por qué en pregunta? Porque la vez pasada hablamos de que ser normal es ser no sano, ¿no? Y tomamos la reflexión de Claudio Naranjo sobre la normosis, ¿no? La enfermedad de la normalidad, porque llega un momento en que cuando creamos normas, generamos que estemos luchando constantemente en que la diversidad sea normal. Es decir, somos antidiversidad, anti lo diverso. La verdad es que el ser humano, si lo vemos bien, lo que menos tiene es de normal, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos distintos procesos biológicos, distintos pulsos hormonales, distintas eh, empatías o sinapsis propias, ¿no? Entonces nos hace ser diversos y si vemos lo que vemos, si vemos seres humanos, esa es la cualidad normal, ¿no? Esa es la norma, ser humano, pero así también hay otras especies, gatos, perros, peces, aves. Es decir, hay una diversidad, siempre estamos asociados en la diversidad y cuando queremos generar una especie, por ejemplo, el ser humano, dentro de los seres humanos también hay una diversidad. Entonces, ¿qué es normal? ¿No? Y ahí es cuando el ser humano mentalmente trata de anidar a todos dentro de un rango de la normalidad, que es lo que hizo el modernismo y es lo que hizo la industrialización y es lo que hizo la mecanización dentro del modernismo y dentro de la industrialización, que es lo que hemos sufrido, nos libera por un lado, pero nos hace sufrir por el otro. Estos últimos 200 años, claro, ahí eso crea normosis. El capítulo anterior, el segundo capítulo de este podcast, habla de la normosis. Hoy lo que queremos es plantear una nueva fase, ¿no? Una nueva pregunta. Si ya sabemos que lo normal es ser no sano, es decir, aquí Krishnamurti decía muy bien, ¿no? Decía, no es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Claudio Naranjo, lo normal, ser normal es ser no sano. Krishnamurti nos dice, estás adaptado a una normalidad enferma, estás adaptado a una normosis, bueno, nos queda claro que no estás sano, ¿no? Que no estás sana. Entonces, cuando ya asumimos un poco de que el paradigma que terminó no era un paradigma sano, nos da aire, un aire fresco, ¿no? Nos da un aire fresco que nos invita a esta nueva reflexión, a esta nueva pregunta, que en realidad nos profundiza un poquito más el entendimiento de qué es lo que es normal. Es decir, ser normal es realmente ser óptimo, es decir, ser normal realmente nos da la posibilidad de que eso sea óptimo, es decir, vamos a un examen y el doctor nos dice, no, pues los resultados de su examen son normales. Ya, bien, pero esos rangos de referencia normales son realmente mis propios biomarcadores, es decir, esa normalidad está vinculada a mi proceso biológico. Entonces, para detectar adecuadamente nuestro entendimiento de salud, de ser saludable, hay que entender nuestros propios procesos de entendimiento biológico. Y ahí es donde lo óptimo pasa a ser nuevamente propio, individual. Entonces hay que comprometerse con uno mismo dentro de nuestro, y aquí entramos a la reflexión de nuestra propia inteligencia, con nuestra propia naturaleza, la inteligencia natural, para esforzarnos en poder comprometernos, en entender qué es lo óptimo, propio, individual,
saludable para sentirnos lo mejor posible en el día a día. Y ahí se nos cae nuevamente lo normal y le decimos a nuestro doctor, a ver, ya, esto, pero si está dentro de la norma no significa que es lo óptimo para mí. ¿Y cómo podemos reconocer lo óptimo? Y ahí me gusta mucho, y se lo tengo que decir, ahí me gusta el Nahual Natal. Ahí es donde el Nahual Natal Maya da una respuesta bastante sincera, bastante clara, bastante exacta, bastante estelar, eh, de fuerza personal, de fuerza natural, de poder personal, y empieza a entender nuestras cualidades óptimas, sin necesidad de ahogarnos en la normosis y en la norma. Viene una nueva ciencia desde esta observación y esta mirada, lo que acabo de decir, ¿no? Y esta ciencia, esta metodología, una metodología que tiene un tipo de inteligencia, que es la inteligencia natural. ¿Cuál es mi naturaleza? Y cómo yo tengo la capacidad de elegir internamente, elegir inteligencia, elegir internamente, inteligencia, elegir internamente nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Y ahí encontramos lo óptimo. Y ahí en lo óptimo empezamos a desarrollar una inteligencia que nos provee y nos produzca una naturalización de un tipo de conciencia, naturalización de la conciencia, que nos permita entendimiento de sí mismo. Por ejemplo, alimentación. La alimentación, ayer en una asesoría charlaba, ¿no? Las tres grandes. Un pase mágico, les voy a regalar un evento saludable. Eh, Hay tres condiciones dentro de la alimentación que hoy están uno son los lácteos en, en, en cuestionamiento. Los lácteos, el trigo y el azúcar. ¿Cómo saber, sin llegar a que un doctor o un laboratorio le diga, no, no, usted tiene realmente, de azúcar es normal, de trigo es normal, de lácteo es normal? Sí, pero a lo mejor lo normal me está haciendo un daño tremendo. Entonces lo normal realmente es óptimo para mí. Lo normal del trigo es óptimo para mí, lo normal del azúcar es óptimo para mí, lo normal de los lácteos es óptimo para mí. Entonces ahí hay un proceso de inteligencia natural. Mi hija me preguntó, me hizo una pregunta maravillosa, me dijo, bueno, ¿y cómo yo sé? ¿Puedo saber si uno de esos tres me hace daño? Le digo, bueno, técnicas antiguas, chamánicas, de curandero naturalizado, ¿no? De naturalización de la conciencia, de inteligencia natural, que es el ayuno y la sobredosis. Es decir, pase mágico, ¿no? Para las tres, ayuna 4 días, 5 días lácteo y un día toma muchos lácteos. Y ve, es decir, 5 días de ayuno, tomamos una sobredosis, el sexto y el séptimo día, ahí está el resultado y está el entendimiento de si realmente te hace daño. Y si te hace daño, toma resguardo, ¿no? Para el trigo también, 5 días de ayuno de trigo, ayunas trigo, le das un día de sobredosis, come pan en la mañana, hasta un plato de fideo y una pizza en la noche. Un practicante de acecho tolteca me dijo, no, no, eso no lo voy a hacer. Le dije, ¿viste? ¿Viste? Ya sabes, instintivamente sabes que el trigo te hace mal. Con solo nombrarle
el comer pan en la mañana, un almuerzo de fideo y una pizza, un trozo de pizza en la noche, que eso es normal, es normal. Comer pan en la mañana, un plato de fideo y una pizza en la noche es normal. Pero llega un momento que para algunos sensibles ya, sobre todo los más celíacos, entonces mi madre, si hablé de mi hija, quiero hablar de mi madre. Mi madre me preguntaba, me dice, oye, es verdad, hay mucha gente con problemas con eso. Y me pregunta, ¿por qué será? Y es bastante simple, porque la genética industrial, la genética modernista industrial, que produce un trigo, un tipo de trigo, ese tipo de trigo industrial genéticamente modificado, ya sea con, eh, o, o- o con modificaciones industriales, para no irnos a la genética, y procesado, genera que cuando llega a la biología humana no está capacitada en su recorrido biológico, orgánico, es decir, el instrumento biológico orgánico del ser humano no está capacitado para recibir un tipo de alimento industrializado. Entonces van en distintas épocas. Entonces, claro, ahí hay un choque, porque el ser humano come algo que todavía no está aprobado por el mismo ser humano. Es decir, es normal comer fideo, pero no es óptimo a nivel eh, de época. ¿Mm? La industria va aceleradísima y todavía el cuerpo no resiste lo que la industria le entrega, ¿no? Mm, interesante, ¿no? Y el azúcar lo mismo. 5 días sin azúcar, ahí como el azúcar es droga, cuesta esos 5 días. Y un día full azúcar, un día come azúcar. También están los almidones, ¿no? Y ve cómo te sientes el sexto día, el séptimo día. El dolor de cabeza y la intensidad que te genera el azúcar es tremendo. El dolor para los que somos celíacos, me incluyo, el dolor estomacal que produce el trigo eh, en nuestro cuerpo es tremendo. Entonces hay forma. Por eso hablo de que lo normal, pero si todos comen fideo, esa era la típica pregunta, un comentario que nos hacían los que éramos sensibles y sufríamos, ¿no? O los que pasamos por etapas vegetarianas pero si tú también comiste carne, sí, pero en este momento estoy en un proceso que me hace daño el trigo. Yo, en lo personal, a la única que no le digo que no es a mi abuela, ¿no? Es decir, ese pancito que me alimentó toda mi primera infancia, eh, hago mis propias sobredosis, ¿no? De cariño, pero sí, le conté a mi madre que después, la semana siguiente, si estoy en un ayuno bien medicinal, después una sobredosis de cariño de mi abuela increíble, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Que lo saludable también está con integrar, ¿no? La medicina de las microdosis para sostener, ¿no? Una cosa son los ayunos y la otra los pequeños venenos que nos ayudan también a entender el sistema, ¿no? Maravilloso, les relaté un poquito de inteligencia natural, quería abrir el concepto, ¿no? Sacarlo de la normalidad y decirles si hay una herramienta, la entrego en la escuela, hacemos estudios, formación de inteligencia natural. Mucho de lo que está ligado es naturalización de la conciencia, es más, el enlace de la escuela es naturalización.cl, porque una de sus bases de entendimiento es esta posnormalidad que va hacia la inteligencia, la capacidad de elegir internamente la naturaleza.
lo óptimo, ¿no? Reconocer la naturaleza del ser humano, reconocer la naturaleza de la conciencia y permitir que esa naturaleza pueda ser desarrollada. Estamos abriendo el paradigma de la fuerza personal, del poder personal, de la fuerza natural y que nos permita ser un ser fuerte, firme, indómito, claro, esencial, vigoroso, atento, vivo, postnormal. ¿Y qué es un ser postnormal? Es un ser creativo, un ser que está vitalizado, que está lleno de vida y que va hacia un proceso de crecimiento personal continuo, no para. Ayer me decía, pero es que esto es muy entretenido porque no hay fin, no hay fin, no hay fin, no, entras a la matriz y no termina, chiquillo, la matriz te entrega y te expande, te expande. ¿Qué es la matriz maya? Expansión de la conciencia, es inteligencia en expansión. Eso es la matriz maya, es un instrumento de inteligencia en expansión. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Post normal.